desde Washington, María Paula Romo, exministra de Gobierno. María Paula, buenos días. Bienvenida a Visionarias. Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. Su reacción para empezar esta conversación ante la salida de la cárcel sorpresiva de la cárcel de la Tacunga de Jorge Glass por un habeas corpus que fue otorgado de manera analizable. No lo voy a calificar de otra manera, pero que ha sido sujeta de varios análisis ese proceso judicial y que ahora tiene en libertad prácticamente a Jorge Glass, porque apenas se están conociendo los detalles de este habeas corpus y por ahí en algún medio de comunicación ayer se dijo que al no haber señalado ningún detalle sobre dónde tiene que en este momento pagar el resto de la pena que le queda por los delitos cometidos, puede circular libremente por todo el país. Esto lo dijo ayer un medio de comunicación, yo quisiera más bien confirmarlo. Quizás usted, que es más acuciosa, puede darnos su opinión y también un análisis de estos detalles. Permítame, Janet, empezar calificando el habeas corpus que usted ha procurado no calificar, no usar un adjetivo. Permítame a mí hacerlo. Es un habeas corpus ilegal, inconstitucional, impresentable desde el punto de vista jurídico. Es decir, el habeas corpus está plagado de errores y de inconsistencias que no son menores y que solamente nos dejan presumir que fue hecho de manera deliberada para lograr este propósito sin ningún análisis legal. Fue propuesto por un juez que no tiene competencia un fin de semana con el argumento más burdo, que no saben en dónde se encuentra privado de libertad el señor Jorge Glass y que su salud no tiene la mejor atención posible. Imagínese usted lo que esto es como precedente para cualquier persona privada de libertad en el país, pero además añadir lo que usted ha señalado. No se dice cuál es la orden de detención que supuestamente están revisando, cuál es la ilegalidad y sobre todo el habeas corpus no procede como medida en contra de una detención ilegal cuando se trata de una sentencia. Cuando la detención ha sido declarada en medio de un proceso judicial por un juez penal, procede ante una corte provincial. Este caso no solamente es una sentencia que tiene el señor Jorge Glass, tiene 3 sentencias por casos de corrupción. Entonces, lo que ha pasado el fin de semana es gravísimo y creo que cualquier discusión tiene que recuperar un hecho de la realidad. Glass no es inocente. Glass no ha cumplido su pena, que son los 2 motivos por los que alguien podría, ¿no es cierto?, estar libre. O porque es declarado inocente o porque cumplió su pena. Me refiero a alguien que ha sido sentenciado. Si es que es inocente o cumplió su pena, entonces la consecuencia lógica es su libertad. Glass no tiene ninguna de las 2. Está en este momento caminando por las calles del país porque el correísmo hizo lo que acostumbra hacer, burlarse de la ley y conseguirse un juez de bolsillo. Antes de analizar el fondo y la forma de este habeas corpus, que devela otro problema, que es la calidad de la justicia ecuatoriana, la corrupción en la justicia ecuatoriana, porque yo sostengo algo, María Paula, estas cosas no pasarían si la justicia fuera correcta en nuestro país. Cualquier intento de la política o fruto de los acuerdos o supuestos acuerdos políticos que puede haber, de las presiones del dinero, no pasaría si tuviéramos una justicia correcta. Pero ese va a ser un siguiente punto de análisis. Quisiera su percepción. ¿Hay o no hay un pacto político que ha logrado este resultado en torno a un habeas corpus tan cuestionado? Quiero creer que no, Janet, pero hay mucho que explicar. Desarrollo mi respuesta. ¿Por qué quiero creer que no? Porque el gobierno tiene todo que perder y nada que ganar de hacer un pacto, una negociación, un acercamiento con el correísmo. No hay ninguna ganancia posible para el gobierno y hay una pérdida muy fuerte si es que una sospecha así se da o si se confirma, que es lo que tendremos que esperar algunos días. Afortunadamente, el desenlace, tanto en lo jurídico como en lo político, será una cosa corta y eso detendrá las especulaciones. El desenlace en lo jurídico tiene que ser la apelación. No hay un solo abogado en el país que defienda que lo de Manglar Alto tiene sentido jurídico, tiene lógica jurídica, tiene visos de legalidad o de constitucionalidad. Por lo tanto,
la apelación tendrá que decir que la decisión del juez Moscoso no tiene validez y que Glass regresa a la cárcel. En lo jurídico, ese es el desenlace y la Corte tiene 8 días desde el momento que recibe la apelación para pronunciarse. Por otro lado, en lo político, yo creería que la consecuencia lógica de lo que ha sucedido en los últimos días es que nadie en la Asamblea va a votar con el correísmo. El Partido Social Cristiano, creo, la Izquierda Democrática y Pachacutic hicieron el día domingo unos pronunciamientos, unos comunicados de repudio a esta decisión, de repudio a esta práctica del correísmo, y yo creo que lo lógico es, no puedo repudiar el domingo y votar con ellos el siguiente lunes, sobre todo cuando su principal agenda en el legislativo es la impunidad que dicen rechazar. Ahora, ¿qué pudo haber pasado durante el proceso de habeas corpus? Toda vez que ahora que se han ido conociendo más detalles, se ha develado que había un representante del SNAI, un representante, digamos, del Estado, del gobierno, 3 representantes de allí que pudieron haber objetado el proceso que se estaba llevando a cabo. Toda vez porque se dijo, por ejemplo, que no se sabía dónde estaba Jorge Glass. Pudieron haber dicho, no, siempre se supo dónde estaba, nunca fue movido de ahí, ustedes lo sabían, aquí están los reportes, aquí están los registros. Que su estado de salud era deplorable. No sé, lo vemos participar en mitines políticos, salió, pues, su estado físico no se veía deteriorado, tal y como se describen los informes médicos, que describen a una persona totalmente desequilibrada, que veía cosas en las paredes y insectos y sangre y unas cosas raras ahí, ¿no? Pero pudieron haber objetado eso y no lo hicieron. Entonces, no sé, dentro de un proceso judicial, que es en donde finalmente se llevan a cabo las cosas, si los representantes del Estado, en este caso, no objetaron las irregularidades en este proceso, las mentiras que se estaban diciendo en este proceso, pues tal vez ya también ayudaron a sacramentar este habeas corpus. La primera responsabilidad la tiene el juez. El juez es el llamado a hacer respetar la ley, a actuar en derecho. En este caso o en cualquier caso, la primera responsabilidad la tiene el juez. Y este intento de usar el habeas corpus como un mecanismo para liberar a Glass, primero, no es la única vez que se usa, ni es la primera vez que lo usan, ni tampoco solo para él. En el gobierno anterior, mientras yo fui ministra de gobierno, en más de una ocasión nos enfrentamos a episodios similares respecto del caso de Glass y respecto de otras personas privadas de libertad. Tanto así que en un caso extremo, cuando yo consideré que estaba hecho un arreglo con los jueces para llegar a esta conclusión y que ya no podíamos resolver este tema, no podíamos confiar en que el juez actúe en derecho, yo lo que hice fue contarle al país lo que estaba pasando. Y puse un tuit, lo recordarán tal vez algunas de las personas que nos oyen, en donde yo decía que tienen en común Glass y Rasquiña, que el día de mañana van a tratar de salir los dos con el mismo recurso, con el mismo abogado, manipulando un habeas corpus. Hago relación de esto porque efectivamente el Ejecutivo no puede controlar, no debe controlar lo que hacen los jueces, y no es eso lo que se le pide a ningún gobierno. Pero creo que lo que se puede hacer es poner el grito en el cielo. Poner el grito en el cielo, que los funcionarios que permiten, que de alguna manera tienen una actitud tibia, para decirlo de la manera más inofensiva, o negligente, o cómplice, esperaría yo que ya fueron separados por la manera en la que manejaron un caso tan delicado. Insisto, la primera responsabilidad es la del juez, pero cualquier sospecha tendrá que dilucidarse en los próximos días cuando en lo jurídico y en lo político se decante la respuesta de este caso. María Paula, no sé si usted nos puede recordar cuáles eran las razones, por ejemplo, que en esa época en que Rasquiña sí terminó saliendo por un habeas corpus a la calle y Jorge Glass lo intentó hacer de la misma manera y con el mismo abogado. ¿Cuáles eran los argumentos que en ese momento pues, se pusieron sobre la mesa para considerar la otorgación de ese beneficio? Eran similares, las discusiones eran similares, tenían que ver con la pena, la ejecución de la pena, el tiempo de la condena, con las condiciones de privación de libertad. Y
No es la primera vez, insisto, no es el único caso. Lamentablemente, esto nos lleva a un debate de fondo sobre lo que está haciendo la justicia. Esto también llama la atención sobre ojalá pronto pronunciamiento de la Corte Constitucional, un pedido de la Corte Nacional que le ponga un límite a la manipulación de los recursos. Todo esto hay que entenderlo en ese contexto, ¿no? Hay que entender la responsabilidad altísima que tiene la Corte, los jueces, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, en evitar y en corregir estas distorsiones. Por eso insisto yo que los próximos días van a ser claves y que en esos próximos días podremos tener una respuesta que nos dé mayor claridad en lo político y en lo jurídico. Y en el tema jurídico, esperar que la apelación tome la decisión que en derecho corresponde, que es que se ejecute la pena, que si hay una pena pendiente de ser cumplida, se cumpla y se ejecute y Glass regrese a la cárcel. En este momento todo está en manos de la Corte Provincial de Santa Elena, pero un poco analizando las reacciones que deberíamos tener al momento y no las hemos tenido, es algo que me preocupa. Por ejemplo, el ministro de Gobierno actual ha salido a defender a los funcionarios que participaron en la audiencia, diciendo que sí hicieron lo correcto, que realmente llegaron hasta donde podían, que en donde dijeron que no podían pues objetar nada es en el estado de salud de Jorge Glass, y yo digo que en el estado de salud de Jorge Glass es donde más debieron haber objetado, porque se le ve perfecto, no se le ve como una persona que no podía caminar, que no puede mover una pierna o que ve cosas raras, no sé. Para mí, para considerar un habeas corpus, tal vez debió haber salido en un estado que realmente se pueda visibilizar esa condición y directo a su casa, no a un mitin político. Y por otro lado, el presidente del Consejo de la Judicatura tiene aquí un problema, que él también utilizó este recurso del habeas corpus por ahí en Quevedo o en alguna población de Los Ríos, me parece, también para beneficiarse y pues en ese caso pues hacer justicia en su caso, como él lo manifiesta. Y la Corte Nacional tampoco ha sido contundente en este tema. Entonces todo lo han dejado en manos de la Corte Provincial. Eso, no sé, a mí yo ya no tengo una buena sensación de lo que puede pasar. ¿Usted? Yo sigo creyendo que en derecho se tienen que tomar las decisiones y si se resuelve en derecho, la apelación tendrá que ir en contra de la decisión del juez de Manglar Alto. No he escuchado la defensa a los funcionarios, tampoco creo que el presidente del Consejo de la Judicatura haya presentado un habeas corpus porque no ha estado privado de libertad, pero efectivamente sí extraño, sí echo de menos una postura mucho más firme de la Corte Nacional que dictó las sentencias, del Consejo de la Judicatura que tenía en sus manos la suspensión de este mismo juez por un caso previo inclusive. Hay muchos actores involucrados, hay muchas instancias, muchas instituciones que pueden actuar en estricto derecho, Tanet, porque creo que esto es lo más importante. Es que así como el caso de Glass no se trata de la inocencia, de la libertad, del cumplimiento de la pena, se trata del derecho, se trata de la vigencia de la ley. Y eso es todo lo que tenemos que exigir, eso es todo lo que podemos exigir. Y eso ya es bastante, pero es un requisito indispensable para vivir en democracia. Que no lo saquen porque son los amigos, que no los sentencien porque son enemigos. Es el cumplimiento de la ley lo que todos estamos esperando y en estricto derecho entonces la Corte tendrá que pronunciarse contra la decisión del juez de Manglar Alto. No correspondía por el lugar, no era un juez competente, hay un juez de ejecución de penas. El tema de los argumentos presentados, el análisis del caso, el precedente que esto puede crear es contrario completamente a la figura para la que fue creado. Sobran los motivos jurídicos para que en la apelación esta sentencia o esta decisión se revea. Ahora, esta figura del habeas corpus y estos abusos que se han presentado frente a este recurso legal
se dan por esta decisión de la Corte Constitucional que no sé si está siendo abusada, no sé cuál es su criterio en ese sentido, pero hay una decisión de la Corte Constitucional en el sentido de una sentencia de la Corte en el sentido de que el habeas corpus también puede ser utilizado en caso de que los privados de la libertad sean sometidos a tortura o que pues no se conozca el paradero de dónde están recluidos. Y es justamente eso lo que han utilizado en este momento, que luego de los desórdenes que hubo en Turi, la matanza que hubo en Turi, hubo también un desorden en la cárcel de La Tacunga y que Jorge Glass habría sido movido de la cárcel y que sus abogados, sus familiares no sabían dónde estaba. Por eso es que se actúa inmediatamente y se pone este recurso del habeas corpus que la misma Corte Constitucional dice que puede ponerse en la jurisdicción del accionante, es decir, de el que solicita el habeas corpus, que no es no tiene que ser explícitamente ni la persona ni el abogado del beneficiario. Entonces, eso es lo que ha sucedido aquí, pues escogieron un momento perfecto para poder solicitar este habeas corpus y pues los resultados ya los conocemos. Entonces, no sé si en esto, ¿cómo lo ve? Porque si es que la Corte Constitucional dice que se puede usar el habeas corpus así, ahí también tengo mis sospechas de que esto puede quedar tal cual. Hay que diferenciar el recurso, las garantías constitucionales, las garantías jurisdiccionales y defenderlas en contra de su abuso. Es decir, son muy importantes. La garantía del habeas corpus, las acciones de protección, todas las medidas constitucionales son muy importantes. Y el hecho de que se abuse de ellas en determinados casos no nos debería llevar a cuestionar su esencia. Es el abuso de esas garantías lo que yo estoy criticando. Es el abuso de esas garantías lo que es mal utilizado para manipular el sistema de justicia. Pero no quiere eso decir pues que el habeas corpus sea perjudicial para el ordenamiento jurídico, todo lo contrario. El habeas corpus está creado para detenciones ilegales y está creado para evitar casos que puedan convertirse en desapariciones o ejecuciones extrajudiciales. Por lo tanto, el momento que la persona ya se presenta ante el juez, ya no tengo una desaparición de la que estoy sospechando. Es decir, el habeas corpus está hecho para eso, para que el juez pueda constatar el lugar, la presencia, la situación del detenido. Pero no puede ser que se diga el detenido ha desaparecido, no sabemos en dónde está, tiene que salir libre y entonces el abogado tome su auto y vaya a sacarlo de la cárcel de La Tacunga. O sea, siempre supieron dónde estaba, o sea, compareció. No es posible la manipulación. La manipulación del recurso es lo que deberíamos criticar más que el recurso en sí mismo, que tiene una razón de ser y que precisamente este mal uso y estas manipulaciones es lo que lo pone en cuestión y evita, distrae a los jueces de intervenir en los casos en los que verdaderamente se justifica su intervención. Quisiera su criterio en torno a los efectos del habeas corpus. Porque como le mencioné, ayer se dijo en un medio de comunicación que como no ha sido señalado el lugar en donde debe en este momento pues terminar su pena, Jorge Glass, ni se le ha puesto un grillete, entonces puede circular libremente por donde él quiera, prácticamente está en libertad. Entonces eso también como que, no sé si ahí también hay un abuso del habeas corpus o una extralimitación de la potestad que se ha tomado el juez en este caso. Ese es uno de los abusos del juez de Manglar Alto, porque habiendo una sentencia todavía pendiente de cumplir, lo que hace es que no le da ninguna medida, o más bien dicho, da una medida que el juez llama medidas alternativas. Usualmente lo que nosotros conocemos son medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Además, es la regla constitucional. En este caso, el juez le da medidas alternativas a la pena. O sea que en lugar de cumplir los años de condena, tiene que presentarse una vez al mes delante de un juez. Es otro de los absurdos jurídicos que tiene que ser revisado en la apelación. Claro, pero tampoco señala que debe que debe cumplir una pena en su domicilio, por ejemplo, que debe cumplir la pena en su domicilio o en algún lugar. Presentación una vez al mes. Nada más. Entonces eso puede circular por todo el país. Prohibición de salida del país.
Sería el primer caso en donde un juez constitucional dicta una prohibición de salida del país. Estas son las dos cosas que contiene la decisión del juez Moscoso: prohibición de salida del país y presentación una vez al mes. Y esto, en esta nueva teoría que pretende el correísmo convencernos de que es correcta, es la nueva forma de cumplir las penas en el Ecuador. No tiene presentación jurídica, no tiene justificación, no importa cuántas vueltas le den al asunto. Y está también pendiente el caso Singue, que entiendo tiene ya una convocatoria para analizar la apelación presentada por Jorge Glass para mediados de mayo, 11 de mayo si no me equivoco. ¿Y qué pasa si se ratifica la sentencia a 8 años de prisión por peculado en el caso Singue? ¿Qué pasaría con esta decisión del juez en torno a que tiene solamente estas medidas alternativas a la pena y hay una nueva pena? Esa también es una duda de cómo se va a ejecutar eso, ¿no? No pasa nada. Tampoco el habeas corpus puede suspender la pena que en este momento tiene que cumplir Jorge Glass. Por eso es que en la apelación lo lógico, lo jurídico, sería la decisión de que regrese a la cárcel al quitarle validez a la resolución del juez de Manglar Alto. Pero el habeas corpus, este habeas corpus ilegal, inconstitucional, de ninguna manera interrumpe, suspende o anula la pena, ni tampoco las posibles futuras penas, condenas u órdenes de detención. En este momento pesan sobre Glass 3 condenas por casos de corrupción, 2 que están en firme y una, como usted lo ha dicho, pendiente de un último recurso. Las 2 que están en firme son de 8 años y 6 años y tampoco ningún juez ha decidido la acumulación de esas penas. Así que todavía queda mucho por decir en este caso y el habeas corpus no impide la ejecución de una sentencia. Esto es algo que jurídicamente tendrá respuesta, estoy segura, en los próximos días, porque no es posible, sería un horror de precedente para el ordenamiento jurídico, no tendría ninguna manera de comprenderse en el ordenamiento jurídico que una sentencia penal, 2 sentencias penales, dejen de ejecutarse con un habeas corpus que no tiene ningún fundamento jurídico. Para cerrarme, Paula, quisiera insistirle en la posibilidad, porque en este momento estamos especulando sobre lo que debería suceder en derecho, pero en nuestro país, como lo mencioné hace un momento, lamentablemente la justicia no siempre actúa en derecho, sino al mejor postor o por las presiones que pueda recibir en el momento de los distintos grupos políticos. Y en este caso hay todavía en el ambiente una sensación, una sospecha, la gente trata de explicarse qué es lo que está sucediendo y no se descarta que haya un acuerdo político. Si ese acuerdo político se dio y en este momento se está pagando ese acuerdo político con esta salida de Jorge Glass de la cárcel, ¿cómo ve el futuro en nuestro país? El futuro político y de la mano del político, el económico, el social y el de seguridad. ¿Qué le esperaría al gobierno actual? Yo quiero creer, insisto, quiero creer que este caso se va a resolver en derecho. Sin embargo, el mensaje de impunidad es muy grave y lo sucedido el fin de semana no es ni lo primero ni lo único que hemos visto en esta materia. El correísmo viene construyendo un camino de impunidad desde hace muchos meses. Para mí, el primer paso de ese camino fue la propuesta, y la discuten sin sonrojarse, de una comisión de la verdad, entre comillas. Como una comisión de la verdad. Llamen a las cosas por su nombre. Quieren una comisión para la impunidad. Pretenden una comisión ad hoc, prohibida expresamente por la Constitución, para revisar sentencias, para reemplazar jueces. Eso no existe, pero llevan meses discutiéndola sin sonrojarse, como si la Asamblea pudiera conformar un tribunal especial ad hoc en contra de la Administración de Justicia. Y luego, sin sonrojarse, metieron en las amnistías traficantes de tierras, secuestradores, mineros ilegales, dándole el mensaje al país de que con las conexiones políticas adecuadas no importa el delito que cometan. La decisión sobre Glass, o la supuesta decisión de habeas corpus sobre Glass este fin de semana, va exactamente en el mismo camino.
No importa el delito, si es que tienen las conexiones políticas y los protegen en la asamblea o les dan una amnistía o lo sacan con un juez de bolsillo. Ese mensaje de impunidad en un país que ha visto triplicarse los asesinatos en un año y medio es un mensaje terrible, no para el gobierno, para la sociedad. Y además, cuando se impone la ilegalidad, las mafias, las economías ilegales, las estructuras criminales, ese es un lugar de muy difícil retorno para los países y para las sociedades. Así que ojalá y estemos todavía a tiempo de detener ese camino y de detener ese mensaje de impunidad. Yo creo que sí, y creo que el esfuerzo por hacerlo siempre vale la pena. Me quedo con eso. Muchísimas gracias a María Paula Romo desde Washington, ex ministra de Gobierno, dando su opinión y su análisis sobre el habeas corpus otorgado a Jorge Glass. Gracias, María Paula, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Danet. Un buen día para usted.